El noticiero más exitoso de Trujillo. El número 1 en audiencia total. Ahora en Chiclayo. Polémica. Polémica. Sí, Polémica. Con Iván Cubas Coronado. Después de 14 años, regresa con su estilo irreverente, sin pelos en la lengua. El periodista que no se casa con nadie, Iván Cubas Coronado, el defensor de los taxistas, de la ama de casa, del comerciante. No más corrupción. Polémica, con Iván Cubas Coronado y el polémico Lucho Cabrejos. De inclusión social, y es uno transversal que compromete a todos los ministerios, pero que el ente rector es el de desarrollo a cargo de la ministra Trivelli. Este ente rector es el llamado a ubicarse, a hacer una inspectoría en el municipio provincial de Trujillo y verificar la certeza o no de esta denuncia, que la considero superlativamente grave. En todo caso, este gobierno, y lo digo como aprista, que no tengo razones para ser áulico del gobierno, está cumpliendo, creo, el señor Humala con lo que ofertó en campaña, con beca 18, con pensión 65, con cuna más, mantiene el programa Juntos, vaso de leche. Estos programas son conducentes a que las personas muy vulnerables, en este caso de la extrema pobreza, los viejitos que dieron todo de sí y nunca tuvieron un beneficio de seguridad, ni seguro de salud, de accidente de ningún tipo. Y el gobierno dice que ese nivel de orfandad el Estado lo debe cubrir. Y si alguien quiere burlar el espíritu del programa, está cometiendo un delito. Doctor Humberto Falla, se cae pedazo la censura al presidente del Parlamento. Esta iniciativa de Javier Velázquez se viene debilitando poco a poco e incluso algunos legisladores han denunciado que el pedido de censura es más para desprestigiar al señor Daniel Abugataz, presidente del Parlamento de la República. Bueno, considero que fue un desacierto del señor Abugataz porque los despachos congresales tienen sus asesores y evidentemente contratar un equipo de gestores para que dependan de la mesa directiva o del servicio parlamentario daba lugar a una sospecha en el sentido de que iban a ser coordinadores políticos con instrucciones preconcebidas y dispuestas ya. Esto evidentemente estaba mal si se contrata a Nancy Obregón, que como todos sabemos, ella misma se proclamaba una lideresa cocalera en el Alto Guayaga. Yo soy amigo de Nancy, no hay evidentemente aquí una incriminación, pero la prensa ya la tiene a ella como una personalidad que evidentemente llega ahí para defender un sector que no tiene precisamente una aceptación ciudadana. Y si el señor Abugataz, al crear el programa, lo primero que hace es contratar a Nancy Obregón, da lugar a críticas. Saludo la moción que ha presentado Velázquez en nombre del APRA, creo que fue oportuna, y si ya dio un paso atrás el señor Abugataz, evidentemente se cae la moción de censura. La legislatura debe reiniciarse en pocos días y claro, hay una agenda muy interesante. Está, por ejemplo, el proyecto de Virgilio que tiene que ver con el límite en la propiedad de la tierra. Ahí hay proyectos muy interesantes, he visto en el portal institucional del Congreso que hay una veintena de proyectos que tiene que ver el Pleno tan luego se reinstale. Y evidentemente si ya no quieren perder tiempo en tramitar la moción de censura, porque ha dado un paso atrás el presidente de la mesa directiva, entonces pasarían directamente a abordar temas sustantivos que tienen que ver con el quehacer congresal. Doctor Humberto Falla, también se anuncia que la mega comisión va a investigar la millonaria vida del doctor Alan García Pérez. Sí, hay evidentemente una comisión multipartidaria en el Congreso que tiene el encargo bastante difícil de investigar los actos del gobierno del periodo 2006-2011. Esto involucra no solamente al presidente, al expresidente Alan García, sino a sus ministros,
altos funcionarios del Estado, directores generales, etcétera, y como no, parlamentarios también. La megacomisión ha anunciado que en abril va a hacer un primer informe y todo hace presumir que va a pedir plazos ampliatorios sucesivos para cumplir con este cometido. Si alguna denuncia señala, parece haber leído en efecto en un periódico limeño de que el doctor García tiene una vida opulenta y millonaria, entonces pues la megacomisión tiene que investigar, abrir cuentas y lo que es el juicio de residencia. En el derecho internacional público, aquí o en cualquier parte del mundo, el jefe del Estado y sus funcionarios al terminar su gestión se quedan en el país a responder de una investigación y eso es lo que se está haciendo ahora. Por eso creo que debemos esperar que la megacomisión nos diga algo con base firme sobre esa supuesta vida muelle o millonaria que se dice estaría llevando el expresidente. Doctor Falla, yéndonos al plano local, el juicio al exalcalde de Muchumí prácticamente está cayendo en el vacío, el Poder Judicial absolutamente no hace nada y está a paso tortuga, incluso también ya cuenta con la venia y para al parecer el silencio del hoy alcalde Alex Rodríguez de la localidad de Muchumí, y que usted junto a otro parlamentario fueron los que hicieron la denuncia respectiva. Sí, lo recuerdo. Nosotros al ver la protesta de los vecinos en Mochumí, porque las zanjas se habían quedado ahí con los tubos de agua y el consorcio de ingeniería alzó vuelo en Mochumí habiendo recibido el anticipo. La obra quedó inconclusa y el alcalde no daba ninguna explicación. Entonces pedimos a la fiscal de Lambayeque que nos acompañe. Ella designó a un fiscal de la provincia de Lambayeque que nos acompañó hasta Mochumí, levantamos las actas correspondientes, fuimos a la planta de bombeo, escuchamos a los vecinos y denunciamos esto hecho. Yo recuerdo que pocos días antes de que dejemos, en lo que respecta a mi persona, que deje el cargo de presidente del bloque parlamentario lambayecano, recibí del presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Lambayeque un informe en el sentido de que el exalcalde señor Teodoro Martínez de Mochumí, sus concejales y los ingenieros del consorcio habían sido denunciados ya por el Ministerio Público y que habían penas que iban de 8 a 12 años privativas de libertad. Si esto es así, como se dice en el argot popular, la pelota está en la cancha del Poder Judicial y tiene que darse celeridad. El pueblo lo que quiere es ver que casos como estos, y los hay en otros municipios, en Lambayeque, pasen en verdad a ser de casos en proceso a casos terminados, que deben pasar a ser casos terminados, con la pena ejemplar que fuera, y a las personas que se les investigó y no se les encontró culpa, absolverlos. Un juez penal tiene 3 vías: condenar, absolver o reservar fallo. En este último caso, encuentra que hay una pena benigna que debe imponerla, pero sin crearle antecedentes al condenado. Se llama sentencia con reserva de fallo condenatorio. Entonces necesitamos que el juez encargado y la sala penal correspondiente resuelvan el caso de Mochumí, como hay otros casos que también ustedes, los señores periodistas, deben ventilar y que la ciudadanía sepa que también la prensa, que hoy no está de hinojos, permanentemente vigila el avance de estos procesos en aras de la moralización. Y doctor, más aún, como usted dijo en la mañana en el noticiero, teniendo en cuenta que tenemos un presidente, tenemos generales, tenemos altos funcionarios de nivel que están recluidos en diferentes penales, y curiosamente en todo el país y en especial en la región Lambayeque hay alcaldes que sinceramente de la noche a la mañana se han convertido en los nuevos millonarios y nadie les dice nada. Sí, nunca debemos en la retrospectiva de los años, los lustros y las décadas olvidar dónde hubieron buenos gobernantes y dónde hubieron regulares y malos, porque yo debo reconocer
no porque sea un hombre fallecido. En el régimen tan breve del doctor Paniagua, teniendo como ministro al doctor García Sayán, se dio una legislación penal muy expeditiva. Basta que el Ministerio Público sospeche para que tome medidas precautelares, impida la salida del país del funcionario, abra cuentas, disponga con coordinación con el juez correspondiente, la apertura de la correspondencia, que se intervenga con autorización judicial, las comunicaciones, la telefonía y todo lo que puede significar abrir espacio a la verdad. Esa legislación viene desde el tiempo de García y desde el tiempo del señor Paniagua. Consecuencia, yo, un abogado con 30 años, ¿cómo voy a olvidar que, por ejemplo, la legislación antiterrorista fue excesivamente draconiana con el señor Fujimori, al punto que la Corte Interamericana nos obligó a reprocesar a los procesados por terrorismo? Pero con el régimen de Paniagua y un fallo muy interesante del Tribunal Constitucional, se reguló con criterio de prudencia, de ponderación y de equidad ese decreto ley, me parece que es el 24471, antiterrorista, y de pronto ya se logró que la justicia peruana condene casos de terrorismo sin que la Corte Interamericana tenga que observar. Porque resulta que la Corte Interamericana nos obligaba a indemnizar a los terroristas por haberlos llevado a un proceso que no respetaba las normas. La ley antiterrorista de Fujimori decía que en el día el juez tenía que expedir una sentencia, que en una semana la sala tenía que resolver. Es decir, que habían jueces sin rostros, que el procesado no lo podía identificar, que eran audiencias soterradas donde la prensa no podía entrar. Ah, por Dios. Entonces, los abogados tenemos que ser objetivos. Esa legislación contribuyó, claro, en muchos casos a que se identificaran 1 y 100 procesos o casos de terrorismo. Pero no somos una isla. En el concierto internacional, las instancias como la Comisión y la Corte Interamericana nos jalaban las orejas. Entonces vino Paniagua, después vino el gobierno del señor Toledo, luego vino el régimen del señor García y ahora con el señor Humala. Creo que se está mejorando la legislación. Necesitamos que el sistema judicial, que incluye la policía, los secretarios, los peritos, los fiscales, los jueces, cojan esa legislación y si ven atajos, si ven procedimientos dilatorios, que presenten proyectos. Dice la Constitución que el Poder Judicial puede presentar proyectos de ley, que el Ministerio Público igual, en materia de su propio ámbito y competencia. Pero no veo que alcancen proyectos de ley y quieren que solo los legisladores. ¿Quién sabe dónde ajusta el zapato? ¿Quién lo lleva? Y los jueces saben dónde están los recovecos de las leyes procesales que dilatan los procedimientos, que a nosotros los abogados nos permite muchas veces alargar un proceso que no tiene razón de ser. De modo pues que creo yo que hay legislación muy rescatable en materia penal que debemos más bien fortalecer. Doctor, y en el ámbito del Partido Aprista Peruano, Humberto Falla al parecer estaría nuevamente en carrera electoral para ser el nuevo secretario regional del Partido Aprista Peruano. He recibido de la victoria de Leonardo Ortiz varios pedidos en ese sentido. No le corro a este desafío. Necesitamos ver con qué reglas vamos a participar. Yo no puedo permitir que con estos padrones, donde incluso yo no figuro como aprista, porque así lo ordenó Javier Velázquez Quesquén, tengamos que... En Olmos han desaparecido del padrón todos los apellidos Falla y todos los apellidos de la Madrid. Eso es risible. Por eso es que cuando el partido se confunde como una chacra, no honramos la memoria de Víctor Raúl Águila Torre. Creo como aprista
veterano del partido, tengo 45 años militando en el partido. Desde muy joven me involucré en el APRA, terminando mi 5º año de secundaria, y no he vuelto a tener una opción política que no sea la doctrina de Ahí de la Torre. Conociendo sus reglamentos, espero que hayan nuevas reglas, limpieza en el proceso, y si no fuera que yo sea el candidato, apoyaré a alguien que nos permita un renacer en el APRA, que no sea más de lo mismo, que no sea el ventríloco, que repite lo que dirigentes de Lima le dicen que diga, que tenga autonomía y que se deba a las bases. A ese candidato apoyaremos. ¿Se refiere usted, Palma? Bueno, siento mucho que Andrés Palma Gordillo no haya tenido un vaso comunicante permanente con las bases y en cambio sí con dirigentes de Lima, y eso le fue corroyendo su autoridad, mermando su autoridad. Yo lo conozco a Andrés, fue el candidato que yo mismo respaldé el año 2002 cuando fui candidato a la presidencia regional, y él fue candidato por primera vez a la alcaldía de Santa Rosa. Ambos perdimos, pero también de la adversidad se aprende. Él tiene que comprender que en el partido nos reserva a nosotros jornadas interesantes en la medida en que seamos fieles seguidores de la doctrina y no rendir culto a la personalidad. Mucho hemos confundido figuras con figurones en el partido. Sus palabras finales para Polémica de Radio Santa Victoria. Felicitar a esta corporación radial porque tiene una estructuración de programas informativos, noticiosos, de los más interesantes. Y yo creo que ustedes en Polémica están siempre a la vanguardia de la noticia. Muchas gracias, buenas tardes. El noticiero más exitoso de Trujillo. El número 1 en audiencia total. Ahora en Chiclayo. Polémica. Polémica. Sí, Polémica. Con Iván Cubas Coronado. Después de 14 años, regresa con su estilo irreverente, sin pelos en la lengua. El periodista que no se casa con nadie, Iván Cubas Coronado, el defensor de los taxistas, de la ama de casa, del comerciante. No más corrupción. Polémica, con Iván Cubas Coronado y el polémico Lucho Cabrejos.